Esta es la segunda parte de nuestra enseñanza titulada La esperanza de nuestro llamado. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. En la primera parte de nuestra enseñanza concluimos que el capítulo 3, verso 4 de la epístola a los Colosenses, eso es Colosenses capítulo 3, verso 4, contiene una declaración adicional acerca de nuestra esperanza, en donde dice, noten esto, cuando el Cristo, cuando el Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Notaron eso? Esta es claramente nuestra esperanza, ser manifestados junto con Él, con el Cristo, en gloria. Y junto con este pasaje debemos leer también el capítulo 2, verso 13 de la carta a Tito. Eso es Tito, capítulo 2, verso 13. Abran sus propias Biblias y noten cómo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Ahí lo tienen. Entonces, lo que debemos de notar de estos dos pasajes es que en Colosenses capítulo 3, verso 4 y en Tito capítulo 2, verso 13, tenemos dos detalles y son dos palabras que están relacionadas especialmente con la esperanza de la iglesia del un solo cuerpo, la iglesia del misterio. El primer detalle en los dos pasajes es la palabra manifestación. Noten que lo he subrayado en color rojo. Colosenses capítulo 3, verso 4. Y lo mismo en Tito capítulo 2, verso 13. Tenemos subrayado en color rojo la manifestación. Ahora bien, el segundo detalle en los dos pasajes es la palabra gloria, como pueden ver aquí en Tito capítulo 2 verso 13 y en Colosenses capítulo 3 verso 4. Ahora escuchen con atención lo siguiente, porque aquí está la clave para obtener un entendimiento preciso de este tema. En Colosenses capítulo 3 verso 4, la palabra manifestación es la palabra original panero, y en Tito capítulo 2 verso 13 es la palabra epifanía, que se relaciona con la palabra fanero. Ahora bien, escuchen y noten la diferencia, porque antes de Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo en sus epístolas usa otras dos palabras especiales. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15, usa la palabra parusía, que significa la venida, o sea, la venida personal del Cristo. Y la otra palabra que el apóstol usa antes de Hechos capítulo 28 es la palabra apocalipsis, que significa el apocalipsis o la revelación del Señor, como en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7, cuando habla de la venida personal del Cristo. Y el apóstol usó la palabra epifanía solamente una vez cuando habla del resplandor de su venida. El resplandor de su venida o parusía en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Ahora, después de Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo nunca más vuelve a usar las palabras parusía ni apocalipsis en sus epístolas de la prisión para definir la segunda venida del Cristo, sino que después de la revelación del misterio, el apóstol toma y usa la palabra epifanía, que significa la manifestación, como en Tito capítulo 2 verso 13 y Colosenses capítulo 3 verso 4. Ahora bien, si el apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, así y de esa manera, nos está señalando, nos está indicando una diferencia por la forma notable en que usa los términos de estas palabras. A nosotros nos corresponde, si realmente creemos en la palabra de Dios, reconocer la diferencia que el apóstol hace y así aprobar las cosas
que son más excelentes. Enseguida, notemos cómo es que el apóstol Pablo usa la palabra epifanía en las epístolas que escribió después de Hechos capítulo 28, o sea, las epístolas de la prisión. En primera de Timoteo capítulo 6, verso 14 dice: guarda tú el mandamiento sin mancha, irreprochable, hasta la epifanía, hasta la aparición o hasta la manifestación del Señor de nosotros, Yeshua el Cristo. ¿Notaron eso? En este pasaje traducieron la palabra epifanías como aparición, siendo la misma palabra que han traducido en otros lugares como manifestación. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice: habiendo sido manifestada, sin embargo, ahora, por la epifanía, por la aparición del Salvador de nosotros, Yeshua el Cristo, habiendo anulado no solo la muerte, sino habiendo traído también la vida e incorrupción por el Evangelio. En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: te encargo pues yo delante de Dios y del Señor Yeshua el Cristo, el que ha de venir a juzgar vivos y muertos en la epifanía, en la manifestación de Él y el reino de Él. Y como ya vimos en Tito capítulo 2, verso 13, dice: aguardando la bendita esperanza y epifanía, manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Yeshua el Cristo. Ahora, esta manifestación fue el propósito no solo de la esperanza del apóstol, sino también de su amor hacia esa manifestación. Esto lo podemos notar en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8, en donde habla de una corona de justicia que se le dará no solo al apóstol, sino también a todos los que aman su manifestación. ¿Notaron eso? Aquí dice: a todos los que aman su epifanía, su aparición o su manifestación. Noten que aquí no dice los que aman su venida, sino que los que aman su aparición o su manifestación, que viene siendo la palabra epifanía. Y recuerden, tenemos que notar la diferencia entre su manifestación y su venida. Manifestación o aparición es la palabra epifanía y su venida es la palabra parusía. ¿Y por qué es tan importante que notemos la diferencia entre estas dos palabras? La respuesta es porque son dos acontecimientos muy distintos el uno del otro. Noten de nuevo, la aparición o la manifestación es la palabra epifanías. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, tenemos la palabra parusía, que significa la venida personal del Señor aquí en la tierra. Ahora, volviendo a segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8, este amor a su manifestación para nosotros debe ser algo práctico. Esto es evidente cuando leemos los versos que siguen. Noten el verso 10. Dice: porque Demas me abandonó amando este mundo. ¿Notaron el contraste? Amar su manifestación o amar este mundo. Lo vuelvo a repetir. Este es un lamentable ejemplo de Demas, que abandonó al apóstol habiendo amado este mundo. Es un contraste directo con aquellos que aman su manifestación. Además, permítanme mencionar que hay algunos grupos que dejan a un lado la doctrina de la segunda venida del Cristo, porque creen que es algo impracticable, creen que es algo imposible, y que probablemente creará un grupo de soñadores. Pero la segunda carta a Timoteo capítulo 4 nos revela que eso está lejos de la verdad. Y el segundo capítulo de la epístola a Tito es positivo, muy positivo, en la enseñanza sobre el valor práctico de la esperanza de la iglesia. Ese mismo capítulo nos da palabras de instrucciones prácticas a hombres y mujeres,
tanto ancianos como jóvenes, y a los siervos se les exhorta a adornar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y todo esto se enfoca en el siguiente pasaje que se trata de la esperanza de la iglesia en Tito capítulo 2 versos 11 al 14. Abran sus Biblias y lean por ustedes mismos. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Notaron eso? Ahora bien, el centro de este pasaje parece ser que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos enseña cómo vivir posteriormente, y que la vida nueva se demuestra, o se expresa, mejor dicho, en una manera negativa, negando los deseos mundanos, y en una manera positiva, siguiendo la justicia. Además, debemos notar cuidadosamente en el verso 12 el contraste que se hace entre las palabras los deseos mundanos de este siglo presente o de este mundo presente, con el verso 13, la manifestación gloriosa. Este es un contraste similar al que vimos en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 8 al 10. Además, noten en el verso 13 del capítulo 2 de Tito, esta palabra aguardando es la palabra original prosdechomai, que significa esperando bien dispuestos, esperar con confianza y paciencia. Entonces, la gracia de Dios nos enseña que debemos vivir con nuestra mirada en la esperanza bienaventurada, y noten esto, y en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua el Cristo. Ahora bien, miren en sus propias Biblias, estamos en Tito capítulo 2, verso 13, y noten las palabras que fueron traducidas como la manifestación gloriosa. Ahora vean en sus pantallas y noten que esas mismas palabras en realidad se deben leer como la manifestación de la gloria, porque debemos recordar que en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 27, encontramos que la predicación del Cristo entre los gentiles durante este periodo de tiempo que está en paréntesis para completar la palabra de Dios es, escuchen esto, eso es la promesa o el depósito, o mejor dicho, la garantía de la esperanza de gloria. Y aquí mismo, en Colosenses capítulo 3, verso 4, dice: cuando el Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Notaron eso? De la misma manera, en Tito capítulo 2, verso 13, la esperanza bienaventurada es, escuchen esto, la manifestación de la gloria. Lo vuelvo a repetir, la bendita esperanza o la esperanza bienaventurada es la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua el Cristo. Ahora bien, cuando nuestra esperanza se vuelva realidad, entonces lo que hemos estado gozando parcialmente en esta vida y solo por fe, entrará en su plenitud. Aún ahora, hoy, en esta vida y solo por fe, hemos sido juntamente con Él resucitados, y asimismo nos hizo sentar, noten esto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo Yeshua. ¿Notaron eso? Eso es Efesios capítulo 2, verso 6. Entonces, cuando nuestra esperanza sea realizada,
nosotros estaremos sentados ahí, en realidad. Pero escuchen esto, para mí no sería una realización de mi llamado el encontrarme en el reino de 1000 años, por muy bendecido que sea, y mucho más allá de cualquier mérito grandioso que sea, ni tampoco sería una realización de mi llamado encontrarme por cualquier motivo posible ocupando uno de los 12 tronos de los apóstoles. No, porque mi fe ha recibido el testimonio de Dios acerca de la dispensación del misterio, y la esperanza de su llamado solo puede ser la realidad que se encuentra muy por encima de todo, según la epístola a los Efesios. Ahora, noten lo siguiente. Actualmente, el Señor, Adonai Yeshua, el Cristo, está esperando hasta que llegue el tiempo señalado. Y escuchen esto, antes que descienda con todos sus ángeles para tomar el reino y reinar. Escuchen esto, Él se manifestará primero. Lo vuelvo a repetir, Él se manifestará primero en gloria. Ese momento será la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua el Cristo. Y cuando eso suceda, cada miembro de la bendita compañía que forman la iglesia, que es su cuerpo, será manifestado junto con Él en esa gloria. Pero, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo llegarán allí? No se nos dice, eso no es revelado, y algunas preguntas similares a estas tampoco se responden. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Pero nadie, cualquiera que sea su llamado, se podrá realizar sin la resurrección. Ahora, la resurrección de la iglesia del un solo cuerpo, si será individual o será general, o sea, colectivamente, visible o invisible, no es revelado. Y la iglesia del misterio no se cuenta, no es contada entre las denominaciones del mundo cristiano, y su desaparición repentina no tuviera ningún efecto en el mundo religioso, porque su inicio, su transcurso y su conclusión son igualmente un misterio, un secreto. Ahora bien, algunos oirán la voz del arcángel y algunos escucharán la última trompeta, pero no será así con la iglesia del un solo cuerpo, porque antes de que el arcángel hable y antes de que suene la última trompeta, cada miembro de esta asamblea habrá sido manifestado con el Cristo en gloria. Ahora, esta bendita esperanza no está relacionada con las señales de los tiempos, excepto que al ver por nosotros mismos las profecías cumpliéndose, nos damos cuenta que nuestra propia esperanza cada vez está más cerca. Y permítanme mencionar, antes de despedirnos, que no nos atrevemos, ni siquiera intentamos en decidir por los demás lo que constituye o lo que forman sus esperanzas. Pero para nosotros, escuchen esto, para nosotros está claramente que Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, no es la misma esperanza bienaventurada de Tito capítulo 2, verso 13, ni tampoco de Colosenses capítulo 1, verso 27, ni de Colosenses capítulo 3, verso 4. Pero aunque las diferentes compañías de redimidos tienen como sus esperanzas correspondientes diversas fases o diversos aspectos de la manifestación del Señor, y que difieren tanto, por ejemplo, como la esperanza de los que su herencia se encuentra sobre todo principado, difiere, es muy diferente a la herencia de los mansos que recibirán la tierra por heredad. Pero sin embargo, ya sea el reino, la iglesia,
el cuerpo, la novia, todos están unidos en el único y bendito hecho de que el mismo Señor, Hamashiach, el Cristo, es su esperanza. Entonces vivamos en este siglo con nuestra mirada en la esperanza bienaventurada. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.